Muy buenos días, estamos con el licenciado Edison Chuin, inspector de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Tunta, para lo cual vamos a hacerle una pequeña entrevista que él nos compartirá a continuación. Licenciado, ¿cuál es el tipo de escuela que necesita la sociedad actual? Eh, Compañera Marisol, buenos días. Gracias por esta oportunidad de compartir un poco de experiencia sobre aspectos educativos. Pues con respecto a la pregunta, por ejemplo, la sociedad actual, pues en este siglo XXI, donde pues vivimos en un mundo globalizado, es muy importante, primero, pues tomar en consideración nuestra filosofía, nuestra cosmovisión. Me refiero, siempre mantengamos lo que es el modelo educativo, porque es muy trascendente, obviamente. Debemos valorar aquello. Pero también a la par debemos ir insertando pues, aspectos innovadores en el contexto educativo, lo que es la digitalización en la educación, pues para mí sería importante y pues fomentar lo que son los modelos constructivistas de la educación y pues algunas metodologías, por ejemplo, hablaría de si, por ejemplo, implementación de nuevas metodologías como es, por ejemplo, el aula invertida, pues te hablaría también metodologías de aprendizaje basado en proyectos, en problemas también. Creo que con todo eso daríamos un papel preponderante al estudiante. Nosotros como docentes convertirnos en entes orientadores del proceso de aprendizaje. Obviamente en la escuela antigua, diríamos yo así, ¿no? O en la tradicional, no digo que es mala, pues también tuvo sus sustentos metodológicos muy buenos y pues también el docente era el ente pues promotor del proceso de enseñanza. Entonces más o menos dar un cambio a aquello porque el estudiante sea el gestor, el protagonista de su propio aprendizaje y nosotros como docentes ser entes orientadores de este proceso y aparte que nuestras escuelitas sean inclusivas, ¿no? Incluyentes, inclusivas, porque pues eso es importante, ¿no? Podemos tomar en consideración las diferencias epistémicas que surgen pues como realidades distintas de las clases sociales, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso creo que es importante afrontar los retos de este mundo globalizado. Mm, ya. ¿Cómo debe ser el perfil del docente para responder a las demandas sociales? Eh, bueno, el docente como ente orientador del proceso educativo, primero debe estar en constante y permanente innovación pedagógica, porque a la par de la ciencia y la tecnología van evolucionando, ¿eh? Entonces, en ese sentido, el profe o el docente también debe ser esta persona, este sujeto, preocupado de su preparación, preocupado de profesionalización, preocupado de la innovación, porque obviamente ya no estamos en la era de los 80, ya no estamos en la era de los 90, sino estamos en otra época donde nuestros estudiantes están en constante pues, interacción con los medios tecnológicos, con la información masiva de comunicación, el internet, la televisión, etcétera. Entonces están en constante aprendizaje y nosotros como docentes debemos estar sumamente preparados en esto. Innovar, leer permanentemente eh, y así ofrecer una educación holística, una educación pues significativa y de calidad con calidez a nuestros jóvenes. Ok. Ahora vamos a retroceder algo de su tiempo. Si pudiera cambiar a los profesores que le formaron, ¿qué aspectos le cambiaría? Ah, eh, bueno, vamos a hacer una pequeña introspección, retrospección diría mejor dicho. A ver, sí, yo tuve una cantidad de profes con diferentes perfiles. eh, la diríamos, la actitud sería en este caso, yo lo consideraría así porque, bueno, en ese tiempo había este lema que decían la letra con sangre entra y pues Ujú. me acuerdo de que había profes sumamente estrictos, pues a veces asignaban maltratos físicos y psicológicos y que eso a la larga generaba miedo, quizá
a veces deserción escolar. Entonces yo cambié eso. Si volviera, dijera a mis profes, ¿sabe qué? Cambien la manera de enseñar, la actitud suya, no es, porque hoy más que todo hay que buscar la empatía, ¿no? Hay que ser más afectuoso con los jóvenes, sin dejar a un lado pues esta parte del orden, la disciplina, porque como decía Don Bosco, pues la empatía es lo mejor, ¿no? Ujú. Ser ejemplo de ellos. Entonces yo sí, esta parte de la empatía, esta parte de la actitud de los profes, eso sí, porque de ahí en lo que es la parte cognitiva, los conocimientos científicos, los profes sí lo tenían. Pero esta parte de que caray, porque como decía la letra con sangre entra, que tenía que maltratar al estudiante, gritar al estudiante, castigar al estudiante, pero no tomaba en consideración porque esto generaba en sí, pues, puede ser susto, miedo, hasta inclusive la deserción. Entonces, esta parte yo lo cambiaría a los profes. Agradecemos la participación del licenciado Edison Chin. Muchas gracias.